Luego predicar. Señor, te adoramos, te bendecimos, gracias. En esta mañana damos a ti, Señor, por todo lo que hemos podido hacer. Gracias por las oraciones, gracias por las alabanzas. Gracias, Señor. Ayúdanos a anhelar tu ciudad, Señor, que podamos anhelar estar contigo, Dios. Te pido que hable a nuestros corazones a través de tu palabra, que Cristo sea exaltado a través de nuestra predicación, Señor, que el centro de nuestra predicación sea Cristo, Señor, y que podamos exaltar su nombre, Señor, a través de la exposición de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leemos: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Hoy quiero que veamos solo 2 puntos en esta mañana. Número 1, vamos a ver una conducta digna de un ciudadano del reino. Y número 2, un llamado a la unidad que hace el apóstol Pablo en la segunda parte, ya finalizando lo que es el versículo 27. Y nosotros hemos dicho al principio de esta serie que tenemos del capítulo 1 de Filipenses, desde el versículo 12, venimos con una serie hasta acá donde estamos, hasta el versículo 27, y ya hemos dicho algunas cosas con relación a los filipenses, y hemos dicho que era una colonia romana y que por ser una colonia romana tenía el privilegio de tener la ciudadanía romana. Como era una colonia con ciertos privilegios, ellos poseían lo que era la ciudadanía romana, que la ciudadanía romana era un privilegio no solo para los filipenses, sino para todo el que estaba arropado por lo que era el imperio. Los filipenses tenían en alta estima el hecho de que ellos eran ciudadanos romanos, y ellos consideraban esto como algo de gran valor, como algo de gran precio. Un gran privilegio, un gran honor, al punto de que ellos se sentían orgullosos, al punto de que ellos se sentían privilegiados por ellos poseer la ciudadanía romana. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, es como que le estuviera diciendo: ustedes son ciudadanos de Roma, y qué bueno que es así. Ahora, ustedes como ciudadanos romanos, ustedes no deben olvidar lo más importante. Ustedes son ciudadanos del reino de Cristo y deben ejercer esa ciudadanía de manera digna del evangelio de Cristo. Es como haciendo una especie de paralelismo que está el apóstol Pablo aquí. Un paralelismo para mostrarle a ellos su realidad y lo que en realidad importa. Ustedes tienen algo más grande que ser ciudadanos romanos, le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios y deben vivir conscientes de que eso es lo más importante, o de que eso debe ser lo más importante en su vida, que ustedes deben vivir de una manera digna del evangelio. ¿A qué país pertenecen? ¿A qué país perteneces tú? ¿Cuál es tu apellido? ¿A qué familia pertenece? ¿Qué te hace sentir importante?
Nada de eso le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Absolutamente nada de eso se puede comparar con el valor de ser cristiano y de tener la ciudadanía celestial. Lo más importante en esta vida es ser cristiano, es vivir conforme a la palabra de Dios. Si hay algo que debe darnos a nosotros cierto grado o cierto sentido de honor y de valor, es el hecho de que somos cristianos y somos ciudadanos del reino de Dios. Si hay algo digno en nuestras vidas, debe ser eso, que somos ciudadanos del reino celestial, que nosotros somos creyentes, que somos servidores de Cristo, y nada en esta vida debe ser más importante que eso. Nada en tu vida debe tener mayor importancia que ser ciudadano, que ser creyente. Es más, puedo decir que nada podrá igualar el valor de tu ciudadanía celestial. Absolutamente nada podrá igualar en esta vida lo que es tu ciudadanía celestial. Hay personas que están dispuestos a todo, absolutamente a todo, por una visa para los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando digo que están dispuestos a todo, es que son capaces de hacer cualquier cosa sin importar el costo por adquirir una visa a los Estados Unidos. No importa cualquier cosa sea en contra de sus principios, sea en contra de la moral. A ellos no les interesa. Ellos lo que quieren es conseguir una visa para Estados Unidos a cualquier costo. Y justifican lo que ellos puedan hacer que sea en contra de sus principios. Lo justifican diciendo que el fin justifica los medios, porque allá ellos estarán mejor. Deciden irse, se van, lo consiguen, para luego darse cuenta, cuando lleguen a los Estados Unidos, que las cosas no eran como les decían, que los dólares no se encuentran en el suelo. Como nos decían a nosotros de pequeños, tú vas a Estados Unidos y tú caminando te encuentras los dólares en el suelo. Que los dólares no están en los árboles. Yo pensaba que el dinero era una mata que lo daba, y que las hojas de la mata eran los dólares. No, no era así, que hay que trabajar duro. Y ahora este soñador se queda sin nada, y se queda sin nada porque no es de aquel lugar donde está, que no puede salir ni hacer cuanto quiera, porque tiene que fajarse duro para estar allí, y por vergüenza no regresa a su nación. No es de ese lugar, pero tampoco es del lugar de donde salió. Porque al salir del lugar de donde salió, tuvo que romper con sus raíces detrás de un sueño, el sueño americano, que no es sueño tal. Y tienen en gran valor todo eso. Y ellos están dispuestos a todo por ese sueño. Nosotros debemos estar dispuestos por todo, por Cristo. Capaz de dar y hacer todo a favor del reino de Cristo. Vivir una vida que le agrade a Cristo y tener en alto honor el hecho de que yo soy cristiano y tengo una ciudadanía celestial y debo honrar y vivir conforme a eso. Yo debo vivir para la gloria de Cristo en todas las cosas que yo hago. Y yo te aseguro que el reino de Cristo, en su reino, las cosas serán más deleitosas y nosotros disfrutaremos y viviremos para su gloria. Y que eso que nosotros vemos hoy y lo que nosotros consideramos hoy, nada, absolutamente nada, está a la altura de lo que es un ciudadano celestial. Si usted es ciudadano de un país, de un imperio, donde quiera que usted se encuentre, usted vivirá consciente de eso y vivirá a la altura de lo que usted es. Usted no puede decir, bueno, no, el norteamericano viene a nuestro país o cualquier país de Latinoamérica y no puede decir que es latinoamericano porque es lo que es norteamericano. Bueno, nosotros como cristianos, donde quiera que nosotros vamos, nosotros somos lo que somos y debemos tener en alto lo que nosotros somos, que es ciudadanos del reino celestial. Pero a un dominicano usted le dice, mira, yo quiero que tú vayas a un viaje conmigo a Puerto Rico el año que viene. ¿Y qué hace el dominicano? El dominicano empieza a decir, bendito nene, y cambia de una vez su... ¿Por qué? Un asunto de identidad.
Sin embargo, en nuestro país hay extranjeros que tienen muchos años y siguen hablando igual, porque aún a pesar de tener tantos años aquí, ellos se identifican con su tierra. Yo conocí un español que tiene 40 años en nuestro país y habla como que vino de España ayer, pero es porque él se siente identificado con su tierra. Tan identificado con su tierra. Y nosotros, hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios, y como ciudadanos del reino de Dios nosotros debemos estar identificados con lo que somos. Somos ciudadanos de un reino y debemos tener en alta estima el reino de Cristo. Debemos tener en alta estima lo que somos. Debemos vivir conscientes de lo que somos, vivir de manera digna del evangelio de Cristo. Y no olvidar lo más importante: somos ciudadanos del reino de Dios y debemos vivir de manera digna del evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo en el versículo 27. Parafraseándolo, es eso lo que le está diciendo. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios y deben vivir de manera digna del evangelio. Lo más importante, lo que tiene más valor, lo que merece más atención, lo más grande que hay en tu vida. Eres ciudadano del reino celestial y debe vivir conforme a eso, y debe actuar conforme a eso. Que debemos vivir como que lo más importante en nuestras vidas es Cristo. Si los ciudadanos de Filipos mostraban celo para honrar a su reino terrenal, ¿cuánto más debían los creyentes consagrarse al reino de Cristo? Si los ciudadanos de Filipos eran fieles al imperio porque ellos se sentían privilegiados de poseer la ciudadanía romana, ¿cuánto más los creyentes deben ser fieles a Cristo y a su reino porque son ciudadanos del reino celestial? Filipenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del evangelio, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios, y que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloria, a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Versículo 12. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos tener un espíritu de agradecimiento, que nunca debemos dejar de expresar nuestra gratitud al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. No éramos aptos, Él nos hizo apto. Solo el mérito de Jesucristo nos hizo a nosotros aptos. El único derecho a la gloria se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro derecho. El único derecho a la gloria y al reino se llama Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos vivir gozosos por ello. Y debemos agradecer al Padre porque nos hizo apto, porque no lo éramos. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo, pastor? Simple. Cristo aplastó a su Hijo por nosotros. ¿Suena bien así? No suena bien. Alguien me podría decir, suena incoherente, porque Cristo no puede aplastar a su Hijo porque es el Padre que... Ok, lo que pasa es que yo estoy asumiendo que Cristo es Dios, pero bueno, lo digo de una forma que suene mejor. El Padre aplastó al Hijo por causa mía. El Padre aplastó al Hijo por nosotros. Y no nos llamemos a engaño. Si nosotros amamos las cosas espirituales, si nosotros añoramos las cosas espirituales, si nosotros deseamos las cosas espirituales, es porque Cristo nuestro Señor nos ha hecho amarla. No hay otra razón. Mi apetito por el cielo es fruto no de mi paladar, es fruto de mi relación con Cristo, que Cristo es el deleite del cielo. Dios se deleitaba en la eternidad y siempre se ha deleitado en sí mismo. No hay ni existe mayor deleite que Dios.
Por eso, Cristo es nuestro deleite. Cuando creemos, el Señor nos da a Cristo, o dicho de otra manera, cuando creemos, Dios nos da a Dios. Y eso nos hace apto. Eso nos hace apto al reino de los cielos. Eso nos hace apto a vivir con el Señor. Eso nos hace apto lo que no éramos. Entonces nosotros debemos vivir a la altura de eso. Debemos honrar nuestro llamamiento. Debemos vivir a la altura de que somos nosotros cristianos. Debemos comportarnos como tales. Y ahí es donde dicen por ahí que la piña se pone agria. Debemos honrar a nuestro Señor con nuestras vidas. El versículo 13 aquí donde leí, el apóstol Pablo dice que nosotros nos han hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Estábamos esclavizados por Satanás, pero fuimos librados por el poder de Cristo. El reino de Cristo, podemos decir entonces que es un reino presente y que es un reino futuro. Es presente porque reina en nosotros y reina de manera soberana en toda su creación. Y es futuro porque cuando Él establezca su reino, será un reino glorioso y será un reino de esplendor. Y lo que hoy vivimos, nosotros nos daremos cuenta que eso que vivimos hoy y eso que contemplamos hoy y los deleites que podemos tener, absolutamente nada se compara ni se comparará con el deleite de vivir en el reino de Dios con Cristo, disfrutándonos y deleitándonos en nuestro Señor. Nada podrá igualar eso. El deleite que gira en torno a la persona de Cristo, y nosotros estaremos eternamente con Cristo. Cristo es nuestro Señor. Repito, eso es una frase muy profunda. Cristo es nuestro Señor. Y debemos vivir una vida que le agrade a Él. Lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 27, es que nosotros debemos ser constantes. Que no reaccionemos solo de manera emotiva. Que involucremos todo lo que somos y que andemos como que el Señor es nuestro Dios. Que sepamos que nosotros no somos nuestros, sino que somos propiedad privada del Señor y debemos vivir como tales. Somos sus súbditos. Él es el Rey. Y donde quiera que nosotros estemos, debemos vivir conforme a eso. Amar el reino de Cristo, vivir para el reino de Cristo y aplicar los principios del reino de Dios a nuestras vidas. Hacer todo para la gloria de Cristo. Tenemos privilegio que no se le ha dado a ningún ser humano, que no se le ha dado a otro ser humano. Nosotros tenemos el privilegio de nosotros ser ciudadanos celestiales. Pero el ser ciudadano celestial no depende de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda aplicar, de lo que yo pueda tener. Usted va a solicitar una visa a cualquier país y depende mucho. Bueno, Estados Unidos, que es lo que más añora el dominicano ir, hay un sinnúmero de requisitos, hay un sinnúmero de cosas y te dicen tú tienes que tener una cuenta en el banco, tú tienes que tener una casa a nombre tuyo, tú tienes que tener un vehículo. Todo eso te ayuda a esto, te ayuda a lo otro y te ayuda a esto. Bueno, el ciudadano del reino celestial, lo único que le ayuda es que Cristo lo haya escogido en él en la eternidad pasada, más nada, porque depende única y exclusivamente de Dios, no de nosotros. O sea, fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo y por eso somos ciudadanos del reino de Cristo. Eso no es maravilloso. Eso es maravilloso. No depende de lo que podíamos hacer, no depende absolutamente de nada que nosotros pudiéramos considerar. Todo lo que yo pudiera hacer no me hacía merecedor del reino de Cristo. Pero Dios me amó y me escogió en Él antes de la fundación del mundo y salió a mi encuentro. Y salió a mi encuentro porque el Señor sabía que por mi propia cuenta yo no podía. Sabía el Señor que por mi propia cuenta yo no me iba a acercar a Él. Yo no iba a poder llegar a Él si Él no salía a mi encuentro. ¿Y por qué yo no iba a llegar a Él? Porque yo no quería ni podía acercarme a Él. Pero Cristo me transformó. Dice nuestro versículo bíblico
Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hay en círculos, cuando uno menciona la palabra evangelio, la gente empieza y piensa en los evangelios hipnóticos, y piensa en Mateo, piensa en Marcos, piensa en Lucas, piensa en Juan. Y cuando se habla de los evangelios, hay quienes piensan que eso es los evangelios. Y hay otros que piensan que la palabra evangelio es una palabra exclusiva de los religiosos. Y no es así. En el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo, la palabra evangelio era una palabra muy común, era una palabra muy utilizada en el mundo greco-romano. Y en ese mundo greco-romano se utilizaba mucho la palabra evangelio. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué significa la palabra evangelio? Evangelio no es más que una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y cuando se iba a llevar una buena noticia, se llevaba un evangelio. De hecho, en todo el mundo greco-romano se tejen historias, leyendas en torno a mensajeros que fueron a llevar buenas noticias o que fueron a llevar evangelio, y así perpetuaron su nombre en ciertas leyendas. Podemos decir entonces del evangelio, si se fijan, el apóstol Pablo dice en el versículo 27, que es nuestro versículo, dice: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Del evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es el evangelio de Cristo? El evangelio es la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios es un relato histórico de lo que Dios ha hecho para salvarnos. El evangelio no es una buena noticia. No, es la mejor noticia que el ser humano alguno puede escuchar. Y eso es la mejor noticia, porque no es la noticia enviada de un hombre, de un gobernante a otra persona o a otro gobernante. No, porque es el mensaje de Dios de salvación para el ser humano. Eso es el evangelio. Encierra todo lo que es el relato histórico de lo que Dios hizo para que nosotros seamos aptos y el cumplir los requisitos para poder tener la ciudadanía del reino de Cristo. Dios mismo cumplió los requisitos en la cruz del Calvario para poder ser apto para entrar y ser ciudadano de su reino. Él cumplió los requisitos y luego entonces nos sustituye, y en esa sustitución nos justifica, y ahora el Padre nos ve a nosotros como que fuimos nosotros que murimos en esa cruz, que derramamos la sangre en esa cruz, porque fuimos sustituidos por Cristo. Cristo en la cruz estaba ocupando mi lugar. Y murió la muerte que yo no podía morir, pero vivió la vida que yo no podía vivir también. Eso es Cristo. El pastor John MacArthur lo dice así, cito: el evangelio es la buena nueva de salvación por medio de Jesucristo. Es la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, según 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, fin de la cita. Cristo es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es Cristo, porque el evangelio es el mensaje de salvación de Dios. Y es en este texto de Corintios que cita el pastor MacArthur, Corintios capítulo, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 2 y versículo 3, versículo 4, es un resumen, yo podría decir un resumen casi completo y exacto de lo que es el evangelio de Jesucristo. Por eso, hermano, es que todo debe girar en torno al mensaje de Dios, y su mensaje, el mensaje de Dios es Cristo. Su buena noticia se llama Cristo, Cristo y solo Cristo. Por eso es que los reformadores decían en las 5 solas, una de las solas es solo Cristo, porque Cristo es el mensaje de Dios y solo Cristo es suficiente para la salvación. No se necesita más nada.
Por eso todo mensaje predicado desde un púlpito, si no tiene a Cristo, si Cristo no es el centro de la predicación, entonces ese predicador o esa predicación no está llevando el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es Cristo. Y si Cristo se puede sacar de mi mensaje y mi mensaje puede seguir igual de efectivo, entonces yo estoy predicando otra cosa que no es Cristo, porque debería ser que si Cristo es sacado de mi mensaje no tenga sentido. Porque Cristo es el centro y Cristo debe ser el centro de mi predicación y de toda predicación, porque Cristo es el mensaje del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cuando Pablo dice digno del Evangelio de Cristo, está diciendo o nos quiere decir que es vivir de una manera consciente con la palabra de Dios revelada. Yo debo vivir de manera consciente y eso implica que yo debo tener una vida de acorde a lo que es la palabra revelada. Entendamos la palabra revelada, la palabra de Dios. Eso significa que yo debo buscar nuevas revelaciones. Eso significa que yo debo vivir conforme a sueños. Y hay gente que suele decir mucho, mira, me soñé tal cosa. Y tienen un misticismo y una cuestión. Y le prestan más atención a los sueños que a lo que es la palabra de Dios. ¿O significa eso que yo debo declarar y decretar? Sí, debemos declarar. Pero declarar a nuestros hijos cuando nacen. Eso sí debemos hacerlo como responsables. Nada de eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo está diciendo que nuestra vida debe ser vivida a la luz de la palabra de Dios. Nuestra vida debe ser vivida a la luz de la palabra de Dios. Yo debo estar consciente de eso, de que para yo poder agradar al Señor yo tengo que vivir conforme a su palabra, no conforme a un sueño, no conforme a una nueva revelación, porque no hay otra nueva revelación, no conforme a nada, sino conforme a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y no existirá ni existe nada más seguro que la palabra de Dios, porque lo único inspirado por Dios es su palabra. Y Dios es su palabra. Para yo andar entonces dignamente, yo debo vivir la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, a la altura del versículo 1: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Para yo saber cómo debo andar, yo debo conocer la palabra de Dios. Y debo dejarme guiar de la palabra de Dios. Mira cómo sigue diciendo ahí mismo Pablo en el versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo Dios y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todo, a través de todos y en todos. Y Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice allí nuevamente el apóstol Pablo: en esto sabéis que fuimos para cada uno de vosotros como el Padre para sus propios hijos. Os exhortamos, os animamos y os insistimos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y a su propia gloria. Y Tito capítulo 2 versículo 10: que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 11: ya que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de persona debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, guardando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según la esperanza de Dios, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por tanto, oh amado, estando a la espera de estas cosas, oigan lo que el consejo del apóstol Pedro: estando
nosotros, esperando estas cosas, procuren con empeño ser hallado en paz por Él, sin mancha e irreprensible. No es simplemente que esperamos, es que debemos procurar ser hallados en paz. Y que nos hallen en paz el pastor, que nos hallen en paz los líderes. No, ser hallado por el Señor. Y sin mancha y sin arruga. Nuestro mayor testimonio entonces ante el mundo debe ser nuestra integridad. Nuestra integridad debe ser nuestro mayor testimonio ante el mundo. Y cuando el creyente vive de una forma diferente a como debe vivir el cristiano, una de dos: o no es un creyente genuino, o está comprometiendo la palabra de Dios. No hay más razones. O no es un creyente genuino y es una cizaña, no trigo, o es un creyente genuino y está comprometiendo la palabra de Dios, y un día va a rendir cuenta a Dios de eso que esté haciendo con la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Y eso puede ser posible, solamente puede ser posible si yo vivo la palabra de Dios, si yo conozco la palabra de Dios, si yo puedo rumiar la palabra de Dios, si yo puedo masticar la palabra de Dios, si yo puedo digerir la palabra de Dios. Solo será posible si yo estudio de manera seria la palabra de Dios y luego la aplico a mi vida. De otra forma no tiene sentido. No tiene sentido que andemos con la Biblia debajo del brazo. No tiene sentido que tengamos un sinnúmero de Biblia y que nos podamos saber dónde está cada capítulo, cada versículo, cada cosa que necesitemos. Eso no tiene sentido si no llevamos a la práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, pero es poderosa cuando nosotros la llevamos a la práctica. La idea de Pablo es que cada creyente perteneciente a Cristo debe mostrar el poder de Cristo a través de su vida transformada. No es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Mira como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nueva. El creyente es una nueva criatura y no solo debe sentir que es una nueva criatura, no solo eso, debe vivir como que es una nueva criatura. Solamente procurar que vuestra conducta como ciudadano sea digna del Evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a ver o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánime por la fe del Evangelio. La idea en la última parte, ya en el último tramo del versículo bíblico, vimos la primera parte, la segunda parte ya de lo que es este versículo bíblico es que nosotros tenemos un enemigo común, nos dice el apóstol Pablo, y ese enemigo común que es Satanás, y ese Satanás nos hace ver las cosas de manera diferente y nos hace luchar a nosotros entre nosotros mismos, y no debe ser así, dice el apóstol Pablo, sino que debe haber unidad entre nosotros. No deberíamos luchar entre nosotros, sino que deberíamos unir fuerzas. Deberíamos estar firmes, está diciendo el apóstol Pablo, firme contra la falsedad y firme a favor de la justicia que es Cristo. Pero yo no puedo estar firme si yo no estudio de manera seria la palabra y la aplico a mi vida. Pablo dice una palabra clara aquí que dice en un mismo espíritu. Y este texto aquí es la mejor aplicación no debería ser esa. Debería ser en una misma mente. Sería la aplicación o la interpretación correcta, la traducción correcta de lo que dice el texto allí, es en una misma mente. En una misma mente unánime. Sería la mejor traducción. O sería lo más correcto en cuanto a lo que es la traducción. Porque se refiere a la unidad, a la armonía e interdependencia del cristiano. Repito, unidad, armonía e independencia del cristiano. Mira como dice Pablo en Filipenses, ya a la altura del capítulo 2,
Desde el versículo 1 dice el apóstol Pablo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 2, dice: ruego a Evodia y ruego a Sintique que se ponga de acuerdo en el Señor, que se pongan de acuerdo en el Señor. Hay dos nombres hermosos. Se lo voy a sugerir a Lady para que... Dos nombres hermosos: Evodia y Sintique. Terrible. Estas dos mujeres eran de la iglesia de Filipo. Y estas dos mujeres tenían dificultades y no podían convivir juntos porque había entre estas dos mujeres un desacuerdo. Y Pablo le ruega a ella que se pongan de acuerdo. Porque nosotros no podemos estar proclamando a Cristo el Señor y viviendo con dificultades y en desacuerdo entre nosotros. ¿Cómo que no? Como que yo no puedo estar proclamando a Cristo y estoy viviendo con dificultades y con desacuerdo entre ustedes. Tenemos que ponernos de acuerdo. No estaremos nosotros de acuerdo en todo en la vida, no. Y a ustedes no les va a agradar todo lo que yo haga. De la única forma que a ustedes les pudiera agradar todo lo que yo haga es si yo fuera una papeleta de $100. Ustedes estuvieran felices conmigo, pero no es así. Vamos a estar en desacuerdo, sí, pero en los asuntos del Señor nosotros debemos ponernos de acuerdo y ceder con el fin de nosotros poder glorificar, dar gloria a nuestro Señor con nuestro comportamiento, en nuestro trato entre nosotros como hermanos. Yo no puedo basar mis decisiones en torno a lo que yo crea y en torno a lo que yo crea, sabiendo que hay alguien que no cree lo que yo creo, y para poder aplastar a esa persona yo tomo una decisión. No debe ser así. Yo debo pensar en todo momento, no en lo que yo pueda entender y creer, sino en el avance del Evangelio, en glorificar a mi Dios y en la expansión de su obra. Eso debe ser lo que motive mis decisiones. Sigue diciendo en el versículo 3, aquí mismo en el 4 de Filipenses: sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayude a estas hermanas que lucharon conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está diciendo que estas mujeres lo acompañaron a él en el ministerio. Estas mujeres lucharon junto con él en favor de la obra de Cristo, y que ahora tienen una dificultad, y que ahora tienen un desacuerdo, y que ahora hay enemistad entre esas dos mujeres. No se pasan. Hay un desacuerdo y el apóstol Pablo ruega para que ellas se pongan de acuerdo, porque eso es lo que agrada al Señor. Repito, en una misma mente unánime. El apóstol Pablo está ya haciendo un llamado a la unidad. Y nosotros no podemos decir que estamos unidos. Sí, nosotros estamos unidos, pero yo no siento nada por fulano. Nosotros estamos unidos, pero yo no amo a fulano de tal. No, eso no hay coherencia en eso. No, lo que pasa es que yo no siento amarlo. Y lo que pasa es que el amor no es un sentimiento. Y nosotros no estamos llamados a sentir amar a nadie. Nosotros estamos llamados a amar y punto. Estamos llamados a amar y punto, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Y hay gente que dice: bueno, mira, yo no lo amo ya, yo no la amo ya. No, el problema no está en ella ni en él, el problema está en ti. Porque a ti fue que te mandaron a amar, a tomar la decisión de amar por encima de todas las cosas. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que hay personas que son difíciles de tratar. ¿Verdad que sí? Hay personas difíciles, hay hermanos que son difíciles de amar.
Hay otros que le hacen la vida a uno más suave y más sencilla y que son fáciles de amar y fáciles de querer. Con eso no hay problema. Nosotros debemos amar a ese que es difícil de amar, porque amando a ese que es difícil de amar, estamos mostrando a Cristo en nuestros corazones. Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El Señor nos dice, miren, el que más haga milagro, ese va a ser reconocido como mi discípulo. El que más hable lengua, ese va a ser reconocido como mi discípulo. El que más decrete, ese va a ser reconocido mi discípulo. El que más sueño tenga, ese va a ser reconocido. No es eso lo que dice. El que más amor tenga por sus hermanos. Si tú tienes amor por tus hermanos, entonces tú vas a ser reconocido como mi discípulo, dice el Señor. El amor. Y dice en Juan 17, versículos 21 y 22. Para que todos sean uno. Jesús en la oración intercesora orando. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo le he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice allí el apóstol Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, haciendo referencia a lo que es la Santa Cena, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pues que el pan es un solo, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Aquí vuelve también recurrente al mismo tema, a la unidad de nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes. Y primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 10 dice el apóstol Pablo, os exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. En esta parte el apóstol Pablo está nuevamente haciendo un llamado a la unidad, a la armonía y a la interdependencia. Nosotros debemos entender que somos interdependientes. Debemos estar unidos en un mismo sentir, en armonía como hermano y no como cualquier hermano, sino como hermano en Cristo. Y debemos entender que somos interdependientes. Yo lo necesito a ustedes como mis hermanos, pero también ustedes me necesitan a mí como su hermano. Y así, en amor mutuo nos edificamos, y así yo pongo al servicio de ustedes mis dones y ustedes ponen al servicio mío sus dones, y de esa forma nosotros nos edificamos y nos vamos edificando, porque ese es el fin de los dones que Dios puso en ustedes. No fue que usted lo use de manera exclusiva para usted y que usted haga una exhibición de dones. No es para eso. Los dones son para la edificación de la iglesia, para la edificación de los creyentes. Romanos capítulo 12 versículo 4, dice allí el apóstol Pablo, porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Tener un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Somos miembros los unos de los otros, dice el apóstol Pablo, y debemos ser humildes. No importa el valor de los bienes materiales que nosotros podamos tener, no importa el sueldo al que nosotros podamos estar ganando a fin de mes, eso no tiene nada que ver. No importa absolutamente nada de las cosas que tú puedas poseer en esta vida.
Tú debes tener consciente y debes estar claro de que tú eres un peregrino en esta tierra y que como peregrino tú estás de paso en esta tierra porque tú eres un ciudadano del reino de Dios y un día estarás tú en el reino de Dios y allí habrá un deleite eterno, una gloria eterna, porque siempre estaremos con nuestro Dios. Entonces no nos debemos apegar tanto a este mundo. Debemos estar conscientes de que este mundo pasa, de que sus deseos pasan, de que nosotros debemos vivir conforme a esos principios de ese reino al que nosotros pertenecemos. Y para nosotros vivir conforme a ese reino al que nosotros pertenecemos, nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Para yo conocer el consejo de Dios, debo conocer su palabra. Cuando yo conozco la palabra de Dios, conozco el Evangelio. Y cuando conozco el Evangelio, conozco a Cristo, porque Cristo es el Evangelio. El más extraordinario mensaje que el ser humano alguno jamás puede escuchar. El Evangelio es el mensaje de Dios y debemos vivir conscientes de eso. También vimos en lo que hemos estado tratando el llamado a la unidad. Y tenemos que reconocer que muchas veces el orgullo nos ciega. Nos traiciona nuestro corazón perverso y queremos ser tratados como superiores. No perdonamos. Y si tenemos alguna diferencia con alguien, pues nos comportamos como impíos y no como toda clase de impíos. Y no nos podemos ver. Cortamos todos los lazos. Pero eso es exactamente lo que el Señor está diciendo que no debemos hacer. El llamado es a perdonar. A que no importa cuánto te hayan herido, que tú puedas perdonar. Y así como Cristo te perdonó a ti, que de esa misma manera tú puedas perdonar al que te pueda o al que te pudo haber herido. Debemos mirar nuestra viga que está en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno. Y debemos nosotros pensar en los demás y dejar de pensar solo en nosotros mismos. Y de esa forma tendremos un comportamiento digno del Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a recordar estas verdades. Ayúdanos, Señor, a practicar estas verdades, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Dios. Conforme a los principios bíblicos, ayúdanos a vivir conscientes, Señor, de tu reino, Señor, y que somos ciudadanos de tu reino. Y como ciudadanos de tu reino, Señor, ayúdanos a entender que nosotros debemos comportarnos como tal y que debemos honrar nuestra ciudadanía. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a perdonar y ayúdanos a entender que nosotros no somos el centro de todas las cosas, que el centro eres tú. Y que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, así como hemos sido nosotros perdonados por ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.